Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, muy buenas tardes. Seguimos con ustedes y esta vez queremos abordar el tema de lo que es la desagregación y la reunificación familiar en la migración. Empezamos en la editorial hablando del tema, pero un poco para contextualizarlos, hay una cantidad de familias separadas, hay una cantidad de familias también reunificadas, por supuesto, a mucho esfuerzo, pero en ese recorrido hay unas dificultades enormes y hay muchísimo sufrimiento y hay, por supuesto, algunos derechos que parece que estuviesen suspendidos, esperando que la persona se haga hábil de derecho en los países de destino para poder ejercer la ciudadanía como corresponde y luego de eso hacerse productivo y la reunificación familiar cuando son migraciones que se dan en este contexto de migraciones forzadas, pero que además implican situaciones económicas de por medio. Nuestro primer invitado de hoy para hablar del tema de la desagregación y la reunificación familiar es Pablo Seriani Cernadas. Pablo Seriani es director de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús y es ex vicepresidente del Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de Migrantes y sus familiares. Por lo tanto, Pablo es una referencia bastante legítima, bastante formal y bastante válida para hablar de las familias en este contexto de la desagregación y de la reunificación familiar. Don Pablo, muy buenas tardes desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones, la 98.7, don Jorge Cordi y José León Toro Mejías, le damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes. Gracias, don Pablo. Estábamos exponiendo para nuestra audiencia las situaciones que se presentan en torno a la migración en todo lo que tiene que ver con los aspectos familiares. Estábamos comentando que algunas veces salen primero las personas más productivas y eso genera una situación de fragilidad y vulnerabilidad en las familias que se quedan, que a veces quedan a merced de los que tienen más poder o los que tienen más influencia desde otro punto de vista. Eso por contar el sufrimiento de los quedados atrás. Por otra parte está la situación propia que se presenta en las personas que son las que hacen de exploradores, que buscan un lugar donde llegar. Y se genera mucho dolor, mucho sufrimiento. Desde tu perspectiva, Pablo, ¿qué luces nos puedes dar al respecto? Bueno, a ver, analizar el tema de las migraciones desde el punto de vista de la familia tiene dos aspectos fundamentales para mí, ¿no? Primero, que ponemos luz sobre un aspecto central de la vida y la propia experiencia y la estrategia de la migración, que por lo general responde a una estrategia familiar, de una familia tomando la decisión de emigrar de manera más o menos forzada en busca de condiciones dignas de vida o escapando de situaciones de abusos a sus derechos. Y por el otro es importante porque poner el eje en la familia ayuda a poner el eje donde hay que ponerlo, ¿no? Lamentablemente en la actualidad estamos viendo crecientemente formas de debate o de acercarse a la migración que intentan presentar a la migración por algo que no es, ¿no? La migración como un problema, como una amenaza, como un peligro, cuando en realidad en la amplísima mayoría, prácticamente casi todos los casos de las personas que llamamos migrantes, que tenemos que llamar migrantes, estamos hablando de personas, de familias, de personas, de trabajadoras, ¿no? Entonces eso como punto de partida. Lo siguiente diría es, efectivamente, como ustedes dicen, muchas veces el comienzo de la estrategia migratoria, de migrar, supone ciertos grados de ruptura familiar, a veces de la familia nuclear, ¿no? De la familia más cercana. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones por la falta de recursos necesarios, no sale toda la familia junta, sale una persona, sale la mamá, sale el papá, o parte de la familia. Y también diría que esa ruptura se da cada vez más por algo que estamos viendo de manera creciente en las últimas, diría, por lo menos 2 décadas a nivel mundial,
más allá de las diferencias por país, que es las restricciones a migrar, ¿no? Los países implementan cada vez más controles de la movilidad, de la migración de las personas, y entonces muchas personas, las que más necesitan salir por diferentes situaciones que atraviesan, no lo pueden hacer, y lo hacen de manera a veces irregular, de manera riesgosa, arriesgando hasta sus vidas, como única posibilidad de salir, ¿no? Esto que es un derecho que tenemos todas las personas desde hace mucho tiempo, el derecho humano a salir del país. Lamentablemente quienes más lo necesitan hoy tienen muchas trabas para salir, entonces finalmente la familia escoge que vaya uno, que vaya una, a probar suerte, a tratar de enviar dinero al resto de la familia que se quedó, y bueno, eso implica rupturas, implica afectaciones emocionales, a veces hasta psicológicas, ¿no? Y que afectan de un lado y del otro, ¿no? A quien se fue, a quienes se quedaron, ahí hay miradas también que uno puede hacer desde una mirada de género. A veces cuando es el hombre el que se va, está mirado como el que se sacrifica por la familia, y a veces cuando se va la mamá, está mirada como la que abandona a la familia, ¿no? Algo que hay que cambiar, ¿no? Evidentemente, pero para reflejar justamente que ambos muchas veces hacen ese esfuerzo, ese sacrificio para mejorar las condiciones de la familia, y hay que valorarlo, pero bueno, también hay que cambiar las condiciones por las cuales la familia se tiene que ir, ¿no? Que lo pueda hacer de manera regular y segura, ¿no? Claro, hay unos datos muy interesantes, en concordancia con lo que es tu relato. Hay un porcentaje muy alto que creo que está entre el 43 al 45% de que la migración ahora la liderizan las mujeres, por decirlo de alguna manera, en aspectos familiares, ¿no? Eso implica incluso que las familias que salieron, las mujeres tienen algunas aptitudes que les permite avanzar más rápido en los nuevos escenarios donde llegan, por lo tanto asumen el rol de jefe de familia también. Pero eso nos genera un escenario también bien particular, igual en las personas que se vienen, ¿no? Las personas que se quedan, que reciben la remesa, algunas veces ni siquiera le llegan, sobre todo cuando quedan los hijos de manera ensambladas en otras familias. Y eso está generando una cuestión que, si bien se ha puesto la lupa allí, también es muy preocupante, que es el tema de la salud mental en las familias. Sí, efectivamente. Hay muchas cosas vinculadas a la salud mental, por múltiples causas que de alguna manera se complementan y se afectan entre sí, ¿no? La primera es por el propio desarraigo, ¿no? Lo que se llama muchas veces asociado al denominado síndrome de Ulises, ¿no? El desarraigo de tu lugar, de tu comunidad de origen, ¿no? Como un síntoma que afecta a muchas personas que se tienen que ir de su país por diferentes motivos. Luego, obviamente, esa afectación a la salud mental, emocional, puede ir agravándose o complejizándose por muchas razones. El primero, el que estamos hablando, ¿no? Si además el desarraigo supone la separación de la familia, de las personas como más cercanas, más queridas, de hijos, de hijas, del cónyuge, de otros miembros de la familia, de otros lazos afectivos, y yo agregaría que ese daño, que esa afectación se agrava cuando además el trato a las personas migrantes, a la sociedad a la que van, no es el adecuado, ¿no? Cuando no les permiten tener los mismos derechos, cuando son señalados como los causantes de todos los problemas que tiene una sociedad, ¿no? Cuando se usa a los inmigrantes como chivo expiatorio, ¿no? Como responsables de los propios problemas que tiene una sociedad, y que se intentan como inventar como el culpable fácil, que es el que vino de otro lado. Entonces, todas esas situaciones, o el no poder acceder a oportunidades laborales o los mismos derechos que cualquier otra persona en el lugar en el que van, también afecta, ¿no? Y luego eso se va agravando con el tiempo si, por ejemplo, no hay lo que solemos llamar mecanismos de reunificación familiar, es decir, posibilidades para que luego la familia que se quedó en el país de origen pueda entrar de manera regular y pueda entrar a vivir con la persona que salió en primer lugar, ¿no? Ahí la reunificación familiar, de alguna manera, es una suerte de reparación a ese daño o a ese sufrimiento que puede tener una persona a partir del desarraigo, ¿no? Como que se recompone parte de alguna manera de lo perdido, y por eso es tan importante que los países faciliten que la familia salga de manera conjunta,
o que en algún momento, en el corto plazo, cuando lo deseen hacer, se puedan volver a reunir y en todo caso continuar la vida como familia en el país al que fueron, o en todo caso si retornan al país de origen nuevamente, ¿no? Sí, sí, entiendo. Al desaparecer un poco esas causas que ejercen presión en el aparato psíquico de los individuos, que los torturan por estar separados, que los torturan por estar, digamos, por este desgarro que hay en los apegos, ¿no? Pero hay un tema allí que me gustaría traerlo a la mesa contigo, y es también... Hay familias que lograron venir unidas, que lograron llegar, esposos, esposas, hijos, y de repente dentro de los procesos migratorios, la misma afectación de la salud emocional y las situaciones sociales y económicas que se presentan, hace un ejercicio en contra, y las familias se desagregan, las familias se separan. Y había leído... esta experiencia de los NICAS migrantes, el año pasado habían arrojado un número muy alto de separaciones de familia dentro de los procesos migratorios. Y cuando te digo muy alto es que estaba llegando a los 70% más o menos. ¿Tenemos alguna información que puedas relacionar, alguna estadística que puedas relacionar, o qué te trae esto? Tengo una pregunta antes. ¿Te referís a separaciones causadas por las propias políticas migratorias o separaciones vinculadas a conflictos dentro de la familia? Y no me quedó claro la pregunta. Sí, me parece que el tema de la migración, cuando genera esto del cambio de roles y cuando te enfrentas a un proceso de aculturación o a estas dificultades sociales, genera problemas a lo interno de la familia, y eso termina en separaciones. Bien. No, a ver, bueno, por un lado, estadísticas yo sobre ese tema no tengo en concreto, pero es claro que, como decíamos, ¿no? La situación del desarraigo, a veces vivir en otra cultura, las trabas o dificultades que afronta una familia migrante en el proceso de integración, eso puede dar lugar a situaciones de exclusión social, y otros conflictos que pueden llegar a generar distintos tipos de ruptura, ¿no? De conflictos ya dentro de la familia. Los mismos procesos de integración pueden ser diferentes, ¿no? La experiencia de distintos integrantes de una familia pueden ser diferentes, y entonces puede haber no solo separaciones entre cónyuges, en su momento separaciones entre padres y sus hijos ya más grandes, con cierto grado de autonomía. No ha ocurrido, desde hijos que regresan o al revés, los padres regresan, pero finalmente los hijos ya mayores de edad deciden quedarse en el país al que los padres migraron, y hay diferentes hasta discusiones, porque a veces los niños que luego se van al sistema educativo y crean lazos de amistad y sociales en el país de destino, a lo mejor tienen una capacidad, independientemente de las situaciones a veces de xenofobia, hasta de bullying que pueden sufrir esos chicos por ser migrantes o hijos de inmigrantes, luego hay todo un proceso de integración que en cierto modo es un poco más veloz y más profundo que el de sus padres, que ya tuvieron todo el proceso de crecimiento y de llegar a la adultez en el país de origen. Entonces van como a diferentes velocidades, y a lo mejor los chicos tienen mayor capacidad de integración que los padres, y eso también puede generar conflictos entre padres e hijos. Todo ese tipo de situaciones puede surgir. Por eso también a veces, ¿qué puede hacer el Estado, ¿no? Los que recibe a la población migrante en cuanto a facilitar el proceso de integración, en valorar las diferentes culturas, las que son propias del lugar, pero las que llegan de otros lugares? Hay como muchas cosas que pueden acompañar el proceso de integración, y que incluso que pueden tener repercusiones positivas en la integración social, en la integración laboral, en muchos aspectos de la vida, e incluso seguramente en el mantenimiento de la unidad familiar, gracias a que hay distintos actores del Estado, a lo mejor del barrio, de la comunidad, de la ciudad, del pueblo al que fueron a vivir, que acompañan ese proceso de integración y que a lo mejor hace que esas rupturas que mencionaba no se den, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Te habla Jorge Cordi. Quería hacerte una pregunta. En base, teniendo en cuenta esto que se está narrando y de lo que trata hoy el programa,
¿Cómo sentís que si estamos preparados? Aparentemente el problema de inmigración va a crecer, el cambio climático va a generar más migrantes, se espera que haya un movimiento en masa en estos años, que ya está comenzando según lo que uno puede leer. Y la pregunta es, ¿crees que los estados van a estar preparados o están preparados, las organizaciones que se hacen cargo de estos temas, están preparados o están siendo superadas por esta problemática? Bueno, es una muy buena pregunta, no tan fácil de responder, pero si tengo que responder rápido, si los estados están preparados, diría que no. Ahora, ¿por qué digo que no? No es que las migraciones hoy tiene que ser un tema que nos sorprenda y que la veamos como algo que casi de un cambio radical, independientemente que uno considera que es posible que el escenario post-pandemia va a generar mucho más o bastante más movilidad entre los países justamente a partir del deterioro de las condiciones económicas en buena parte de las sociedades. Eso vinculado además a temas ambientales o incluso conflictos políticos, pero en términos socioeconómicos es posible que eso suceda. Ahora, ¿por qué digo que no están del todo preparadas? No porque no conozcamos el tema, no porque porque crea que no se sabe qué es lo que hay que hacer, sino porque lamentablemente, por un lado ha habido crecientemente un uso político del tema, y cuando digo político digo en el sentido opuesto a la política pública, es decir, a una política de Estado que trabaje sobre su población, por más que vaya modificándose por la migración, que trabaje en el sentido de impulsar desarrollo e inclusión social, sino un uso político, ¿no? Casi en el peor sentido de la palabra, de usar el tema migratorio para obtener un rédito electoral, acusar a los inmigrantes de tal o cual cosa, por más que la realidad no lo pruebe en modo alguno. Entonces, ahí es donde ante un crecimiento de la movilidad uno ve con preocupación cómo hoy los estados que han mostrado diferentes caras en este tema, también hay aspectos positivos, pero muchos negativos, y todo en los últimos 10, 20 años, podrían responder de una manera de vuelta inadecuada frente a esto, y eso generar conflicto social, ¿no? Mayor desigualdad o incluso violencia o conflictos en las sociedades, y eso establece la preocupación más grande. Pero como bien decías, ¿no? La migración ya hace tiempo que llegó para quedarse. Sí. En parte estructural de la realidad que tenemos a nivel mundial, y en parte ¿por qué? Porque la migración responde a los problemas sistémicos y estructurales de desigualdad, ¿no? De una enormemente desigual distribución de la riqueza a nivel mundial y dentro de los países, niveles fuertísimos de discriminación en nuestros países hacia población indígena, hacia población afro, hacia la población en mayor situación de pobreza. Entonces, en contextos así, pero con mayor facilidad de circulación, de transporte, de información, la movilidad se vuelve cada vez más una estrategia para millones de personas para salir de las condiciones de desigualdad que le toca vivir porque nació en tal o cual lugar o porque nació con tal o cual color de piel. Entonces, eso se sigue generando, ¿no? Estamos haciendo muy poco para revertir esa desigualdad profunda que está en el corazón, de alguna manera, de la migración. Entonces, mientras no haya voluntad a nivel mundial, ¿no? de atender este problema de fondo, bueno, de alguna manera también la respuesta a la migración se da como estamos viendo, con racismo, con xenofobia, con grupos hasta neonazis atacando a los inmigrantes, y en parte también creo que esa estrategia tiene que ver con que luego los inmigrantes pueden entrar, pero a muchos los mantienen, esto que decías al comienzo, no considerando los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En igualdad del país al que fueron y al que habitan, y ahí es donde hay que hacer muchos cambios, ¿no? En pensarnos como parte de un mismo lugar o una misma sociedad que integramos, independientemente de dónde nacimos, ¿no? Sí, don Pablo, quiero hacerte una última pregunta, ¿no? Porque recientemente hay unos abordajes un tanto preocupantes, quizás no tan recientes, ¿sí? Me quiero referir a estas situaciones de separación familiar que se ejercen a través de mecanismos de Estado. Caso, por ejemplo, de lo que sucedió en Norteamérica,
con la separación de estos niños, Sí. que se cree que son cerca de 5.500 desde el 2017 al 2018, ¿no? Una generación que está creciendo sin sus referentes familiares y que no sé qué tanto el Estado se hace cargo de ellos. ¿Cómo se plantean soluciones para una cosa tan dramática como esa? Sí, bueno, la verdad que esa realidad que escribes es una de las tantas que muestran la contradicción profunda que hay entre principios básicos de lo que conocemos como Estado de Derecho, de una democracia, etcétera, y luego cómo se trata a las personas migrantes, ¿no? Digo, por un lado valoramos la libertad y por otro lado creamos cárceles migratorias, donde hay familias enteras, niños, niñas, privadas de su libertad durante meses o años, por intentar ir a vivir un país con dignidad, por escapar de la violencia, por escapar de una guerra, lo cual es gravísimo. Y esto se ha agravado, como bien explicás, en los últimos años, donde encontramos casos ¿no? de miles de familias separadas de sus hijos, algunas hasta el día de hoy, más de 500 no han vuelto a reencontrarse, de esos niños que se separaron de sus padres en Estados Unidos. Países que, para sancionar que alguien no tiene un permiso de residencia, deporta al papá y deja a los hijos. En Argentina en los últimos años hubo casos de ese tipo, hubo casos muy conocidos de familias que se han separado porque los países han priorizado sancionar algún tipo de infracción antes que proteger a la familia. Y es muy contradictorio, ¿no? Porque decimos todo el tiempo que la familia es el núcleo de toda sociedad y es un valor que hay que proteger con políticas o de todas maneras, pero cuando se trata de familias migrantes parecería que ya no valen tanto, no valen igual, ¿no? Entonces ahí me parece que de vuelta, como lo que te comentaba al comienzo, ¿no? Me parece que hay que poner el eje en la familia, que las familias migrantes son familias como cualquier otra, con el agravante que a veces sufren otra serie de problemas de distinto tipo, y que lo que hay que hacer es proteger y reforzar la familia, y eso hace que lo que siempre hizo la migración, y sobre todo la migración familiar, que es integrarse a una nueva comunidad y trabajar y ser parte de esa nueva comunidad, por más que eso implique asumir muchos sacrificios, pero hoy nos encontramos con un tratamiento muy dañino que le presenta a esas familias como si fuera una amenaza, cuando en realidad es el mismo, de alguna manera, tipo de migración que vimos siempre, salvo que, bueno, hoy sufren otro tipo de abusos y problemas y malos tratos que son sumamente preocupantes porque no contribuyen a nada y nos hacen muy mal como sociedad en general, ¿no? Muchas gracias, don Pablo, por tomarte el tiempo y por acompañarnos en este programa para hablar de un tema tan sensible, la familia en la migración, y por darnos luces al respecto. Quisiésemos hacerte saber que quedamos de puertas abiertas para futuras oportunidades que quieras comunicar, y también nos gustaría de nuestra parte poderte invitar en otras ocasiones para que nos acompañes en este propósito de sensibilización y de seguir hablando sobre la migración para la gente que nos escucha. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad un placer dialogar con ustedes, y por supuesto también a disposición para seguir conversando en cualquier oportunidad. Gracias. Era Pablo Seriani, que estaba conversando con nosotros. Es un experto en temas de migración, desde la ONU estuvo involucrado con estas áreas, y hoy estuvo conversando con nosotros sobre la separación y la reunificación familiar desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de los migrantes. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa, don Jorge, si te parece, y volvemos enseguida. Sí, señor.